quién es el ente rector y su funcionalidad, que es lo que está pasando en estos países. En Bolivia, ¿no? Donde obviamente existe en la Constitución el tema de la planificación, existe el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Por tanto, es el encargado de llevar adelante este proceso, digamos, del ordenamiento a través de las políticas, ¿no? Entonces, en 2010 hay un decreto supremo que establece esta situación. En Colombia, ¿no? Mediante una ley del 2011, obviamente hemos visto que también está en su legislación, en su constitución, el tema de la planificación del desarrollo. Por tanto, ha generado a través de la ley la Comisión de Ordenamiento Territorial. Esta comisión está conformada por varias entidades, pero entre las más importantes el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, hay representantes del cuerpo legislativo, hay representantes de la sociedad, los representantes, ¿no es cierto? Hay los representantes de las corporaciones regionales que representan, digamos, a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, si ven la conformación de esta Comisión de Ordenamiento Territorial, hay un cierto equilibrio, ¿no? O sea, no hay un peso mayor de unos sobre los otros, hay un cierto equilibrio. Los que representan al Estado mismo y los que representan, por otro lado, a la sociedad, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿cuál va a ser esta entidad y cómo va a estar conformada esta entidad, ¿no? Finalmente, el Departamento Nacional de Planificación, ¿no? Tiene la función de coordinar y acompañar la formación de este proceso, ¿no? del ordenamiento territorial por un nivel institucional, ¿no? En Ecuador, ¿no? Hemos visto también que está en la Constitución el tema del ordenamiento y la planificación. Aquí entonces es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que tiene las atribuciones de desarrollar las políticas de planificación y ordenamiento territorial. En el Perú no hay una instancia responsable, digamos, del planeamiento estratégico, o sea, no hay una institución que debería justamente encargarse de la planificación del desarrollo, ¿no? Y que aborde, digamos, el tema del ordenamiento desde ese nivel, pero sí lo está haciendo el MINAM, pero es una entidad sectorial, ¿no es cierto? Pero lo ha encaminado finalmente, lo está impulsando. Entonces hay que ver aquí, en referencia a otros países, cuál debiera ser, digamos, el nivel de atribución y gestión que se debe hacer con el ordenamiento a nivel de la planificación, ¿no? En cuanto a los espacios de concertación y coordinación, esto está más relacionado, digamos, ya a los procesos de planificación y ordenamiento, los planes cuando se los concluyen, quienes tienen que intervenir en estos procesos. En el caso de Colombia, interviene el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, que se van generando en los diferentes niveles territoriales, ¿no? El Consejo Territorial de Planificación de la misma manera, la comunidad, la Corporación Autónoma Regional y el Consejo Municipal. Entonces hay una coordinación en cuanto, digamos, al proceso mismo de aprobación o homologación, o finalmente, como aquí se menciona, esto bueno, de un nivel, digamos, superior, estamos hablando de un nivel local, ¿no? En el Ecuador, ¿no? Es el Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado, es decir, en los diferentes niveles también se establecen este Consejo de Planificación, que es el que, digamos, supervisa un poco cómo ha sido el proceso, pero quien finalmente termina aprobando es el órgano legislativo de los gobiernos autónomos, ¿sí? En correspondencia con el nivel que corresponde, si son parroquias, si son cantones, ¿no? Bueno, en el Perú entiendo que es otra la normativa, no la he revisado esta, pero tengo entendido que el gobierno regional tiene que también avalar el proceso de la zonificación antes de que sea aprobado, digamos, por una entidad a un nivel de gobierno menor, ¿no? Y después recién puede ser aprobado. En cuanto a competencias y funciones, en esto también, por eso he mencionado qué importancia es poder hacer una revisión de las competencias que se tienen por distintas normativas y
también los establecen para los ministerios, porque hay competencias privativas, exclusivas, ¿no? Y que puede corresponder al nivel nacional o puede corresponder, digamos, a los niveles, digamos, departamentales o municipales, y es aquí donde nosotros podemos encontrar conflictos. Entonces, a plantear esta ley, deberíamos encaminar un proceso en que se vaya ordenando un poco las competencias. Este ordenamiento de las competencias va a permitir también generar un marco institucional mucho más organizado y coordinado, ¿no? Y entonces aquí hago una descripción de varias competencias en Bolivia, Ecuador, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Regional está determinado por los gobiernos regionales o los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano y rural, ¿no? Incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial, ¿no? En Colombia he querido un poquito ampliar el tema de esto de las competencias a partir de lo que menciona la nueva ley orgánica de ordenamiento territorial, donde a nivel de la nación o del Estado, el tema de las competencias está relacionado con establecer la política general de ordenamiento territorial. En Colombia tampoco existe una política. Fíjense en esta situación. En ninguno de los países hemos mencionado que actualmente existe una política. Existe lineamiento, pero no hay una política. Pero eso no ha limitado de que ellos puedan generar una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Pero claro, es necesario tener obviamente la política, porque eso nos muestra también que esperamos con una visión, un objetivo de largo plazo, ¿no? Tiene que ver a nivel del Estado, establecer lineamientos, pero también criterios, ¿no? Definir principios de economía y buen gobierno. Eso a un nivel, digamos, del Estado. Siguiente. A nivel departamental, nos hablan todavía de plantear directrices y orientaciones para el ordenamiento, definir políticas de asentamientos poblacionales urbanos, orientar localización de infraestructura física social, ¿no? Establecer directrices y orientaciones específicas para áreas metropolitanas. Entonces vemos que a nivel departamental todavía no hay y no pide que tenga la competencia de formular un plan de ordenamiento, sino directrices, orientaciones, ¿no? O definir algunas políticas específicas a nivel departamental. Veamos el nivel municipal. Aquí sí es donde realmente obliga a los municipios a formular y adoptar planes de ordenamiento territorial, reglamentar de manera específica los usos del suelo y optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, ¿no? Aquí nos habla de coordinar los planes sectoriales. Ese tema en Colombia se ha vuelto un poco complicado porque justamente recientemente se está aplicando una norma que obliga a estas entidades municipales a incorporar determinantes ambientales en los procesos de ordenamiento territorial, así como también la gestión de riesgos en los procesos de ordenamiento. Entonces, de esa manera se está empezando a coordinar con los sectores y se está empezando a ver este carácter integral que debiera tener los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Pero vean aquí como a nivel municipal es donde se dan estas competencias casi exclusivas de formular plan de ordenamiento territorial. Bueno, instrumentos del ordenamiento territorial, es decir, qué instrumentos se han ido generando en los países orientados justamente a este proceso de ordenamiento. En Bolivia, por ejemplo, se generó un marco general para el ordenamiento. Se planteó unos lineamientos también de políticas de ordenamiento que hoy en día están ya, yo los considero desactualizados. Se planteó hacer un plan nacional de ordenamiento, planes departamentales, municipales, uso del suelo, planes sectoriales, ¿no? Entonces vemos que hay una diversidad de planes que se van considerando para el ordenamiento. En el caso de Colombia también es muy similar.
similares: planes de desarrollo departamental, corporaciones autónomas regionales, metropolitanos, agendas competitivas, planes sectoriales, y aquí donde mencionaba justamente esta determinante en la que debe incorporarse en los documentos, ¿no? En el caso del Perú, he estado revisando, igual, hay una diversidad de planes que deberían ser integrados a partir del ordenamiento. Entre ellos podemos mencionar obviamente el plan de ordenamiento ambiental, la zonificación económica, el plan de condicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano digital, de competitividad regional, de desarrollo de asentamientos humanos. En resumen, hay una diversidad de planes e instrumentos de incidencia territorial que deben ser también integrados en el plan. En cuanto a los componentes y sus articulaciones, en Bolivia hemos mencionado que hay los planes de desarrollo a nivel departamental, nacional, municipal. En el nivel del ordenamiento también existe esa misma situación, pero hay dos componentes. Uno es el plan que se hace sobre el suelo y del territorio, y otro es el plan de ocupación y estructuración del territorio. Entonces, uno orientado más al uso de ese suelo y territorio, y el otro a la ocupación del territorio. Esos dos planes conforman un plan de ordenamiento. Y esos deben ser, digamos, articulados con planes sectoriales que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En Colombia, vean lo interesante que es en Colombia, hay también tres tipos de planes que se generan. Uno, aplicado a aquellas poblaciones superiores a los 100.000, que se les denomina planes de ordenamiento territorial. Aquellos que están en 70.000 y 100.000 se les denomina planes básicos de ordenamiento territorial, y aquellos que están inferior a 30.000, esquemas de ordenamiento territorial. Eso también muestra un poco que no es necesario que todos tengan ese mismo nivel de detalle en función de la escala, ¿no? Y también de la cantidad de población. ¿Qué componentes manejan en los planes? Manejan un componente general orientado a los objetivos y estrategias, componente urbano a las políticas, programas, componente rural en políticas, programas y acciones, y el programa de ejecución, ¿no? Bueno, aquí muestra este cuadro un poco cuál es el cambio que se pueden dar en estos planes que se han formulado, ¿no? En general, los contenidos de mediano plazo pueden ser revisados después de 2 periodos constitucionales, ¿no? Tanto en su componente urbano como en el componente rural. En cambio, los contenidos de corto plazo, como son los planes, programas y proyectos, pueden ser sí revisados cada periodo constitucional, ¿no? Entonces, eso muestra también cómo deberían ser estructurados y planteados estos planes. No es que cada nuevo gobierno debemos cambiar, ¿no? Ese plan que se había aprobado. Se puede hacer lo que está planificado, estuvo planificado por un periodo de 5 años, pero los otros que son de mediano y largo plazo no deberían ser modificados, ¿no? Y aquí era un ejemplo que quería mostrar justamente cómo aquí el plan de ordenamiento tiene una proyección de 12 años o más, ¿no? Más o menos divididos en periodos de 4 años, y donde lo que mencionaba, ¿no? Que los de corto plazo pueden ser sujetos de un cambio, pero los que son de mediano y largo plazo no deberían modificarse, porque entendemos que eso tiene una visión mayor de desarrollo, ¿no? Pasamos a eso. En Ecuador, ¿no? En Ecuador, dentro del proceso que se hace del plan de ordenamiento, ¿no? Se formula un diagnóstico, se genera primero un plan de desarrollo o un modelo de ordenamiento territorial, y después viene un plan de ordenamiento territorial. Entonces, simultáneamente en el proceso se genera un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿no? Esa es una característica de los ecuatorianos. En el Perú, bueno, no tenemos todavía una idea de cómo va a ser formulado el plan, pero partimos de lo que es un diagnóstico integrado, donde estarían involucrados la zonificación ecológica y económica, y recientemente entiendo que el MINAM va a encaminar una normativa para que se generen estudios especializados que van a complementar la zonificación, justamente para poder llegar a formular un plan, porque como decía, el tema de ocupación y estructuración no había sido completamente desarrollado. Entonces, esto implica complementar esto, pero también otros temas como servicios ambientales, tema de gestión de riesgos, ¿no? Por tanto, el plan todavía no tiene definido cómo va a estar
cuáles son sus componentes, si van a ser separados o va a ser uno solo, ¿no? Pero después tendría que venir una propuesta que es la imagen, los ejes, las políticas y un programa de inversiones, ¿no? Necesidades de articular estos planes con otros instrumentos, lo dejo para el tema de participación y consulta ciudadana. Bueno, hay ejemplos de Colombia donde se da mucha participación en los procesos, ¿no? En Bolivia son más consultivos que realmente de concertación y consenso, y lo que se ha observado en muchos casos es que en la formación de estos planes lo que está faltando es una estrategia comunicacional. No hay una estrategia comunicacional de manera de poder sensibilizar, apropiar el proceso y que el ciudadano no pueda hacer una valoración de lo que se está haciendo en esta manera de planificar el territorio. No hay una valoración, por tanto el tema de participación a veces es simplemente consultivo para simplemente aprobar lo que ya sería lo que a veces técnicamente lo han hecho equipos multidisciplinarios y no necesariamente con el involucramiento de la sociedad. Bueno, finalmente es una conclusión de todo lo que hemos ido revisando en el tema de concepción entre la naturaleza del OT. Hemos visto que, digamos, en los procesos de ordenamiento han estado ligados mucho con las experiencias propias de cada país en la planificación, ¿no? Muchos han estado relacionados con el tema urbanístico, como ha sido el caso de Colombia, o a nivel municipal, otros a nivel económico, regional o ambiental, ¿no? Que se quiere tomar en cuenta aquí también en Perú y que también se ha tomado en cuenta en Ecuador. En cuanto a la importancia y finalidad, vemos que el ordenamiento es un componente espacial y territorial de la planificación estratégica. Es importante fortalecer la administración y gestión del territorio a través del ordenamiento, organizar las competencias, definir el marco institucional de sus instrumentos, mejorar la gobernabilidad, la participación, mejorar la gestión y conservación, ¿no? Entonces, la importancia del ordenamiento, ¿verdad? En marco institucional y funcional hemos visto que hay una ausencia de una política de ordenamiento, pero eso no ha limitado a que se genere una ley. Hay una ausencia o limitado marco institucional propio para su implementación, muchas veces es sectorial, como el caso peruano, pero en Ecuador, en Colombia, en Bolivia sí dependen del nivel de planificación. Ausencia de mecanismos claros de articulación y coordinación de acciones sectoriales y territoriales. Vemos que todavía no hay esa articulación sectorial entre ministerios, ¿no es cierto? Definiciones confusas de competencias para una concurrencia y coordinación, ¿no? Sectorial, tanto vertical como horizontal, que es algo que debemos trabajar, digamos, en el caso de la ley. En cuanto a los componentes e instrumentos del OT, son diversos los instrumentos, hemos visto que se pueden plantear de diferentes maneras, ya sea componentes separados o un solo componente que nos integre a aquello. Limitado e insuficiente desarrollo de instrumentos que integran información sectorial para la ocupación y explotación del territorio. Es algo que también recientemente se está trabajando con mayor poder en Colombia, en Ecuador y también en Bolivia, pese a que las guías nos muestran ya pautas de cómo hacerlo, pero realmente los ejercicios, las formulaciones nos han mostrado que no tenemos todavía herramientas metodológicas adecuadas, ¿no? Ausencia o limitada visión prospectiva de planificación estratégica. Esto justamente en el sentido de que los planes tienen que tener esa visión de largo plazo, porque son instrumentos estratégicos, ¿no? Y han visto como en el caso colombiano van, digamos, viendo, acomodando por periodos y van mostrando la flexibilidad que debería tener para hacer alguna modificación. Y la participación, ¿no? Como mencionaba, las ausencias de estrategias de comunicación y su socialización, limitada aplicación de metodologías participativas de resolución de conflictos y consulta social. Algo que se ha notado en todos los procesos es que el entorno social actual es adverso a la participación y valoración del territorio frente a, digamos, necesidades. Muchas veces uno quiere mostrar que el plan de ordenamiento es lo mejor que va a tener la sociedad, sin embargo ellos están más preocupados de sus necesidades sociales y ellos buscan ahí respuestas muy claras. Normalmente el ordenamiento no es necesariamente ese instrumento que le va a dar necesariamente en el corto plazo recursos, ¿no? Para satisfacer esas necesidades.
Prevalecen las políticas, planes y programas con visión y objetivos de las instituciones responsables del proceso de ley. Hay casos en los que esas orientaciones justamente terminan siendo a veces muy sectoriales en cuanto a la concepción misma de lo que es el plan de ordenamiento, ¿no? Limitada participación de sectores originarios y grupos étnicos del territorio. Eso a mí me ha tocado vivirlo, justamente a veces hay mucho conflicto con estos sectores al momento de plantear el plan de ordenamiento, generan ese conflicto, ¿no? Bueno.